Hola, bienvenido a Algoritmos Informáticos aplicando lógica de programación para usted. Video número 6. Control cíclicos o iteración para. Este ciclo permite repetir un conjunto de instrucciones de forma automática mientras se cumple una determinada condición. En caso contrario, terminará el ciclo. Su sintaxis es la siguiente. Las palabras reservadas son para, hasta, paso, hacer y fin para. Este es un contador automático que comienza aquí en para, define los valores de inicio y término y termina con la palabra fin para. Veamos. Para se define un nombre de variable, puede ser cualquiera, una A, una I, una Z, un contador, lo que sea, y se le da un valor inicial. Hasta es el valor final, y en caso que se necesitara un incremento distinto de 1, se le puede decir, por ejemplo, paso menos 5. Quiere decir que el contador se decrementa en menos 5 o por defecto toma más 1. Y hacer. Mientras se cumpla esta condición, se ejecutarán un conjunto de instrucciones dentro del ciclo para. Ejemplo, hacer un algoritmo que permita mostrar por pantalla los números desde el 1 hasta el 3 y además los números del 3, 6, 9, de 3 en 3. Esto significa que 3 más 3 son 6, nuevamente le sumamos 3, es 9, usando dos ciclos para. Como ya sabemos, un algoritmo primero tiene que estar intentado, ¿cierto? Comienza con la palabra inicio y la palabra final. Dentro de este está el conjunto de instrucciones que están formándolo por dos para acá. El primer ciclo, recuerden que este es un contador automático, no necesita incremento por parte de nosotros, sino que se incrementa automáticamente. Comenzamos. Para i es igual a 1, quiere decir que la variable i comenzará con un valor inicial 1 y se ejecutará este ciclo hasta 3. O sea, en el fondo, contará desde 1 hasta 3. 3 veces se repetirá. Y luego mostrará el valor i. Para cuando i valga 1, ¿cierto? Se va a mostrar el 1, se incrementará i automáticamente, ¿cierto? Va a valdrá 2, se le mostrará el 2, se incrementará en 1 va a valer 3, ¿cierto? Se mostrará el 3 y se incrementará en 1 para valer 4. Pero al tener un valor 4 ya no cumple con la condición porque 4 es mayor que 3 y se sale. Bien, veamos el otro caso. Para i es igual a 3, ojo, comienza con un valor inicial de 3 hasta que llegue a 9, ¿cierto? Pero se incrementa en 3. ¿Qué significa? Que 3, el valor inicial es 3, se muestra el 3, 3 más 3 son 6, y se muestra el 6, ¿cierto? 6 más 3 son 9, 9 es mayor que 9, no, por lo tanto se muestra 9, 9 más 3 son 12, ¿cierto? 12 es menor o igual a 9, no, por lo tanto terminó el fin para. Y fin del algoritmo. Bien, como es costumbre, veamos las soluciones en C#. El para, la instrucción para, se representa por el for. El for, ¿cierto?, define un valor de tipo entero, una variable i de tipo entero, con un valor inicial 1, y dice que mientras i sea menor que 4. Y se incrementa el i en 1. Es lo mismo que el anterior, se incrementará en 1, y mientras i sea menor que 4. Esto es inicio y esto es final. Entonces, cuando valga 1, se imprimirá el 1, automáticamente incrementa el 1 en 2, el 2 es menor que 4, sí, efectivamente, se muestra el 2, el 3 y se incrementa el 4, y el 4 dice ahora el 4 es menor que 4, no, por lo tanto salió. Recuerden que esta línea yo la pongo para que se separen los valores y sean mejor visualizados. Tenemos el segundo for, o segundo para, ¿cierto? En este caso, como es un lenguaje de programación, es el for. Comenzará con un valor inicial, mientras sea menor o igual a 9, y se incrementará esta vez en 3.
este i más igual 3 significa que i es igual a i más 3. Lo mismo que el anterior, comenzará con un valor 3, se muestra el 3, se incrementa en 3, va a valer 6, se muestra el 6 se incrementa en 3, ¿cierto? Se incrementa en 3, va a valer 9, y 9 se va a incrementar en 3 nuevamente, va a valer 12, pero 12 no es menor que 9 y se saldrá. Esta instrucción es para que esperen un poco, mete tiempo para ver tranquilamente los resultados, presiona cualquier tecla y está listo el algoritmo. Ahora veamos la traza del algoritmo. El primero, ¿cierto? Primero i vale 1, se muestra el 1, el i vale 2, se muestra el 2, se incrementa en 1, vale 3, se muestra el 3, pero cuando es 4, ¿cierto? Ya no cumple con la condición que es hasta 3. Por lo tanto, se salió, ¿cierto? Y comenzará el nuevo ciclo. Con valor 3, se muestra el 3, 3 más 3 son 6, ¿cierto? I vale 6, y se muestra el 6, 6 más 3 son 9, ¿cierto? Un nuevo valor para i, 9, y se muestra el 9. 9 más 3 son 12, ¿cierto? Pero no se muestra porque está fuera del ciclo. Como es de costumbre, ahora les presento un ejercicio para ustedes. Hacer un algoritmo que permita generar los números del 1 al 15 e indicar además si estos son impares y la suma de estos, utilizando el ciclo para, y mostrar por pantalla el siguiente resultado. Utilizar la función siguiente, que es mod. Se coloca el valor, un número determinado, mod, un determinado número acá, pero en este caso va a ser un 2, para ver los números que son divisibles por 2, que sabemos que si el resultado es 0 es par, y si es distinto de 0 es impar. El resultado más o menos debería ser el siguiente. Ejemplo, el número 1 es impar. Cuando el número es par, solamente se muestra el número, y cuando es impar nuevamente, se muestra el texto, el número 3 es impar, y así sucesivamente para cada uno de los valores hasta el 15. Cuando son impar, como se pidió en el ejercicio, se deben de sumar, se deben de sumar además. Y al final, cuando termine de procesarse los 15 números, se debe mostrar lo siguiente: la suma de los impares es el resultado que corresponde. Sigue avanzando, estoy apoyando tu esfuerzo. Puedes detener el video o continuar, y como siempre el resultado lo tendremos en 1, en 2 y en 3. Ahora bien, la solución es inicio, final. El algoritmo debe estar intentado, ¿cierto? Ordenado, no todo apegado a la izquierda, para que sea más legible como podrán notar. Comenzamos, creamos una variable suma impares con un valor inicial de 0. Recuerden, para sumar cuando son impares. Entonces, comenzamos con el para. Recuerden, el para es un contador automático que en este caso va a contar desde 1 hasta 15 automáticamente. Entonces, en este proceso, por cada uno de los números de los 15 números que se van a generar, va a analizarlo de la siguiente manera. Recuerden esta condición, que es el si no, fin si. Dice que si i, que el valor que tiene la variable i, mod, que es la variable que me permite extraer el módulo, ¿cierto? La parte modular o resto residuo, dividido por 2, ¿cierto? Que lo divide por 2. Si es distinto de 0, recuerden, si es distinto de 0 es porque es un número impar. Y cuando son números impares, como se mostró, ¿cierto? Como se indicó, se debe ejecutar la instrucción mostrar y el siguiente texto o cadena, el número más el contenido de la variable i más el texto es impar, ¿cierto? Y automáticamente, además, debemos realizar la suma. Por lo tanto, suma impares es igual a suma impares más i. Esto también, recuerden, lo pudimos haber hecho de la siguiente manera. Suma más, ¿cierto? Igual i, que es lo mismo. Bueno, fin, aquí esta instrucción termina con el si no, y salta. Cuando sea no distinto de 0, el resultado, el resto de los en este caso sea 0,
es porque es un par, y recuerden, se va a mostrar, dice mostrar y, se va a mostrar el valor sin ningún texto. Y fin sí. Finalmente, cuando termina el ciclo, o sea, vale decir que procesó esto 15 veces, porque recuerden, si no, la instrucción para, terminó. Entonces, va a decir, mostrar la suma de los impares es más el contenido de la variable impares. Veamos el ejercicio en C# ahora. Se crea la variable suma impares de tipo entero con un valor inicial de 0. Se emplea la instrucción for, se define la variable i de tipo entero con un valor inicial 1 y se le va a decir que la condición se debe de realizar mientras i sea menor o igual a 15 y se debe incrementar cada vez que pasa por acá en 1. Ahora se pregunta, ¿cierto? Si if o si la parte, el resto residuo de i dividido, i porcentaje, el porcentaje en C# representa el mod, ¿ya? Distinto de 0 es porque es impar. Entonces se desplegará por pantalla el número i es impar, ¿cierto? Y suma impar es igual a suma impar más i. Inicio, final, ahí terminó. Else, en caso contrario, vale decir que sea par, pasó acá, ¿cierto? Y solamente mostrará el valor. Una vez que se procesaron los 15 números, ¿cierto? Y se desplegaron los valores y se realizaron las sumas respectivas mientras sean impares, sale del ciclo, me crea una línea en blanco y me muestra la suma de los impares más el contenido de la variable impares. Veamos la traza del algoritmo, la representación de la RAM, ¿cierto? Y la pantalla del computador. Entonces, se define primero la variable suma impares con un valor inicial 0 y luego comienza el for con un valor inicial 1 y se analiza, ¿cierto? Y se dice que el 1 efectivamente es impar, por lo tanto se debe sumar a la variable suma impares. Suma impares vale 0 más 1, que es, ¿cierto? 1. Y a la vez se muestra el número 1 es impar. Luego se incrementó el i, ¿cierto? En 1 vale 2 y como es el 2 es par, se muestra solamente el valor. Ahí está, el 2. Luego se incrementará en 1, va a valer 3, ¿cierto? Ojo, cuando es 2, ¿cierto? Se mantiene la suma impares porque no se incrementó. Importante. Por lo tanto, se incrementó en 1, vale ahora 3, y 3 efectivamente es impar, entonces dice el número 3 es impar, y a la vez, ¿cuánto se llama? A la vez se incrementa la variable suma de los impares, que tenía 1 más 3 es 4, y así sucesivamente los 15 valores, ¿cierto? Y finalmente, cuando sea 15, se va a sumar finalmente a los valores anteriores, suma es igual a 64, y me va a mostrar al final el número 15 es impar, la suma de los impares total 64, y va a decir ahora la suma de los impares es 64. Un pequeño resumen de las instrucciones pseudocódigo C#. El pseudocódigo diría para i es igual a 1 hasta 3 hacerlo. Vale decir, un contador automático, recuerden, lo vuelvo a repetir, de 1 hasta 3 y mostrar el i. Va a mostrar 3 veces el valor de i, o sea, 1, 2, 3 va a aparecer. Esto es equivalente al C#, para concluir el tema. La instrucción for se define ahí con el tipo entero, con un valor inicial 1, y bueno, en este caso, como ejemplo, menor o igual a 15, vale decir que contará hasta 15 y se mostrará el valor respectivo. Bien, ahora veremos un ciclo bastante interesante que se llama repetir. Este ciclo permite repetir un conjunto de instrucciones mientras no se cumpla la condición. En caso contrario, terminará el ciclo. La sintaxis es la siguiente, ¿cierto? Repetir. Inmediatamente se ejecuta el conjunto de instrucciones, no hay una condición previa. Inmediatamente entra al conjunto de instrucciones dentro del ciclo repetir, ¿cierto? Y ahora sí evalúa una condición. Hasta que
se cumpla una condición. Mientras no se cumpla la condición, se va a repetir infinitamente. Ejemplo, hacer un algoritmo que permita el ingreso de una contraseña y se valide hasta que el valor ingresado sea LOGR4D4 o asterisco para cancelar el ingreso. Vale decir, cuando sea asterisco, se canceló el ingreso. En caso contrario, seguirá validando hasta que sea el valor. Iniciamos el algoritmo, inicio, final, la indentación, ¿cierto? Y creamos una variable llamada contraseña, le asignamos valor cadena o string y utilizaremos la instrucción repetir. Inmediatamente, ¿cierto? Mostraremos la cadena o texto, ingresa su contraseña y el computador esperará, ¿cierto? Gracias a la instrucción leer por teclado el ingreso de un determinado valor y este lo asignará automáticamente a la variable contraseña. Una vez que haya sido ingresado este valor, evaluará ahora la instrucción repetir si se cumple o no. Dice hasta que no, ojo, lo niega. Vale decir, si la contraseña fue la que se está pidiendo o la contraseña igual a asterisco, va a ser verdadero. Y lo verdadero, como es verdadero, cualquiera de las dos, si es verdadero, se niega ahora. Lo contrario verdadero es falso, ¿cierto? Y sale. Por lo tanto, mientras no se cumpla esta condición, mientras no sea el valor de la contraseña o asterisco, se volverá a solicitar el ingreso a la contraseña y a leer nuevamente por teclado el valor que corresponde. Este ciclo se repetirá infinitamente hasta que se haya ingresado esta contraseña o valor o un asterisco si no se quiere continuar. Ahora, una vez que se ingresó el valor, preguntará al computador ahora si contraseña, o sea, vale decir, si el valor, la variable contraseña es igual a un asterisco. Recuerden, cuando era asterisco era para cancelar. Entonces mostrará por pantalla la cadena o el texto ingreso de contraseña cancelada. En caso contrario es porque estuvo bien el valor y se va a mostrar acceso permitido final. Bien, veamos ahora la solución en CSAT. Se crea una variable llamada contraseña de tipo string o cadena, ¿cierto? Y se le asigna un valor inicial de string.empty, quiere decir un vacío, o sea, ningún valor. La instrucción repetir del pseudocódigo en CSAT sería equivalente al do while. Do comienza, inicio, final del do while, ¿cierto? Y mientras ¿recuerdan la sintaxis anterior? Era hasta que. En este caso, hasta que sería el while. El while, ¿cierto? Distinto de contraseña sea igual, ¿cierto? A la que estamos solicitando o la contraseña sea igual a asterisco. Bien, el ciclo ya lo conocemos. Va a solicitar infinitamente la contraseña hasta que se ingresa este valor o un asterisco. Si se ingresó un asterisco, va a salir de acá, o si se ingresó el valor correcto, también saldrá. Pero mientras no se ingrese el valor que corresponde, va a seguir preguntando hasta que se ingrese el valor que se solicita. Esto es una validación de información. Ahora se consultará si el valor de la variable contraseña fue un asterisco. Recuerden, el asterisco era porque no desea seguir ingresando contraseña y va a decir ingreso de contraseña cancelado. En caso contrario, va a decir acceso permitido porque ingresó la contraseña que correspondía y terminó el algoritmo acá. Y esta instrucción, recuerden, es para darnos tiempo para poder visualizar los resultados por pantalla tranquilamente. La traza del algoritmo es la representación de la RAM y la pantalla del computador. La contraseña, al crear la contraseña se creó con un string vacío, ¿cierto? Y luego, por ejemplo, se ingresó por teclado. Primero se mostró
ingresa su contraseña, luego está el leer, ¿cierto? Y nosotros ingresamos azul. Este string o texto se ingresó automáticamente a la variable contraseña, se validó y no corresponde a la contraseña que se requiere. Por lo tanto, se volvió a pedir nuevamente, se mostró nuevamente el texto, ingresó una contraseña, se volvió a ingresar una segunda contraseña que es P0, que no corresponde a la contraseña que se requiere, y se volvió a repetir nuevamente el ciclo y se mostró por pantalla, ingrese su contraseña nuevamente. Se está solicitando un nuevo ingreso y finalmente se ingresó lo que corresponde, LOGR4D4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto cumple con la condición, se preguntó si era asterisco o no era asterisco, y como era la contraseña que corresponde, dice acceso permitido. Bien, como siempre, tenemos el ejercicio ahora para ustedes, hacer un algoritmo que permita ingresar por teclado un número que sea mayor que 200 y muestre por pantalla el número de intentos realizados. Interesante, simple, pero práctico. Felicitaciones, casi has terminado con algoritmos. Como siempre, ¿cierto? Puedes detener el video, volver a verlo de nuevo hasta que entiendas el tema e intentarlo. A la cuenta de 3 lo desarrollaremos juntos. 1, 2, 3. Bien, la solución sería inicio, final, ¿cierto? El algoritmo, se define una variable llamada número con un valor inicial 0, se define una variable de tipo numérico con un valor inicial 0 y el ciclo. Repetir intentos, porque va a ser la primera vez que se va a intentar ingresar el valor. Intentos es igual a intentos más 1. Intentos, recuerden que la variable intentos vale 0. 0 es igual a 0 más 1, va a valer 1, ¿cierto? Y se va a mostrar por pantalla, ingreso un número mayor que 200. Esta instrucción, leer número, me va a permitir leer por teclado un determinado valor que se va a almacenar automáticamente en la variable número, recuerden. Y luego se evaluará hasta que número sea menor que 200. Ojo, mientras el valor que se ingresó sea menor que 200, es porque está malo y se va a volver a repetir hasta que el valor del número sea mayor que 200. Entonces, pensemos que el usuario ingresó un valor que corresponde, 201, 210, lo que sea, o 1000, y ya no cumple con la condición, se salió y ahora finalmente muestra lo siguiente: el contenido de la variable número más el texto intento realizado. Vale decir, bueno, les pido disculpas, me había equivocado acá, error humano, ¿cierto? Lo importante es reconocer y corregir. Entonces, una vez que terminó el ciclo, mostramos el siguiente valor: el contenido de la variable intentos, que es lo que queremos, ¿cierto? Cuántos intentos se realizaron para saber cuántas veces se intentó ingresar el valor mayor a 200. Y el texto, ¿cierto? Intentos realizados. Veámoslo en chat. Se define la variable número de tipo entero y también la variable intento de tipo entero con un valor inicial ambas de 0. La instrucción do, recuerden la instrucción do equivalente al repetir, ¿cierto? Y seguirá lo siguiente: intentos igual a intentos más 1. La primera vez intentos, la variable vale 0, 0 es igual a 0 más 1, ahora va a valer 1. Y va a aparecer por pantalla, ¿cierto? Ingresa el número mayor que 200. Luego, esta instrucción me va a permitir a mí, ¿cierto?, que el computador espere que se ingrese por teclado un determinado valor, se va a transformar a entero y se va a asignar a la variable número. Y esta se evaluará ahora. Mientras, dice, el contenido de la variable número sea menor que 200, se va a repetir nuevamente. ¿Por qué se va a repetir? Porque no cumple con la condición.
Cuando se cumpla esta condición, va a salir y va a mostrar lo siguiente. Va a mostrar el contenido de la variable intentos y más el texto intentos realizados, que es lo que necesitamos. Y acá nuevamente la instrucción console.read, ¿cierto? Para darnos tiempo a ver los resultados tranquilamente por pantalla. Veamos una traza, ¿cierto? Aquí están las dos variables recién creadas con un valor inicial 0 y comenzamos con el primer intento, ¿cierto? Se mostrará por pantalla, ingresa un número mayor que 200, se ingresó 45, no cumple con la condición y se volvió a solicitar un nuevo valor. Por lo tanto, vamos con el intento número 2, 1 más 1 son 2, ¿cierto? Y se desplegó por pantalla, ingreso un número mayor que 200. Se ingresó 149. 149 se almacenó o se asignó automáticamente a la variable número, ¿cierto? Se evaluó, ¿cierto? No cumple con la condición de ser mayor y nuevamente se desplegó por pantalla, ingresa un número mayor que 200. Se ingresó el número 200, ¿cierto? Y este 200 se asignó automáticamente a la variable número, pero se evaluó y el 200 no es mayor que 200, es igual, pero no es mayor. Luego vamos por el cuarto intento, ingresa un número mayor que 200 y se ingresó el 201. Automáticamente, ¿cierto? Se asignó este valor 201 a la variable número y ojo, sí cumple con la condición, se salió del do while, ¿cierto? Y se muestra finalmente 4, que es, recuerden, el contenido de la variable intentos, 4 intentos realizados. ¿Recuerdan? El contenido de la variable intento más intentos realizados. Ahora vamos a mostrar el equivalente pseudocódigo de C#, ¿cierto? El repetir, conjunto de instrucciones, hasta qué condición. La instrucción en C# sería el do while, ¿cierto? Bueno, gracias por tu interés y nos vemos en el próximo video de algoritmos. Te invito a suscribirte y compartir con tus amigos este video.